Hoy es 3 de junio de 2025, martes de inteligencia artificial, y esta semana voy a hacer lo mismo que la anterior y por las mismas razones que la semana anterior. Es decir, voy a dividir el podcast en dos, uno de negocios y otro de desarrollo pildoritas, porque esta semana también ha venido muy cargada de noticias, artículos, lecturas interesantes, y porque también he tenido que dar una charla hoy. Tengo la voz cascada y no me apetece estar ahora una hora seguida hablando. Así que vamos con negocios y más adelante, si puedo dentro de un rato, si no mañana, hago la segunda parte. Meta ha dado algunos datos esta semana de uso. Mark Zuckerberg en concreto, en una entrevista, en una presentación en algún sitio, dijo que sus herramientas de inteligencia artificial tienen 1.000 millones de usuarios mensuales. Obviamente aquí estamos metiendo, como digo, todas las herramientas de Meta que ya están en Instagram, que ya están en WhatsApp, más las que tengan con interface web. Eso no hace menos impresionante la cifra. 1.000 millones de usuarios mensuales usando algún tipo de inteligencia artificial de Meta es una cifra más que respetable. Por otro lado, Anthropic ha dado también algunos datos de proyección anualizada de ingresos. A día de hoy, es decir, a poquito menos de la mitad del año, estiman terminar este año con 3.000 millones de dólares de ingreso. Eso sería el triple de lo que hicieron en 2024. Y la razón principal a la que atribuyen el crecimiento es al uso de sus modelos, de Claude en este caso, pero en concreto del Claude Code, la variante que tienen especializada en programación para uso empresarial. Pues no han dado los detalles, pero se deduce que si esa es su principal fuente de crecimiento, es que están empezando a tener ya muchos clientes empresariales que contratan Claude para que sea un asistente de programación. Tercera de negocios, esta semana se ha presentado el acuerdo entre xAI, la rama de inteligencia artificial del emporio de Elon Musk, con Telegram, la red social, mensajería, como le queramos llamar. El acuerdo consiste en que a partir de ahora todos los usuarios de Telegram podrán acceder a Grok, al modelo de X, durante, en principio, un año. Es el acuerdo. O sea, no es que los usuarios puedan acceder un año y luego ya no puedan acceder o que sea de pago, es que el acuerdo en sí dura un año y dentro de un año supongo que se sentarán en algún momento para decidir qué hacen. En el acuerdo, X le paga 300 millones de dólares a Telegram y además de eso le da el 50% de las suscripciones a Grok que se contraten desde Telegram. Esto, que en condiciones normales pues podría parecer un acuerdo normal, es decir, tú tienes una herramienta como Grok que crees que, en fin, tiene muchas posibilidades y que a los usuarios les va a encantar, y haces un acuerdo con una empresa que justamente lo que tiene es muchos usuarios. Bueno, pues es una manera perfecta de darle visibilidad a tu aplicación y de que la gente la pruebe y de que se vayan aficionando a ella y la contraten. Lo raro en este caso es que X ya tiene una red social y ya tiene a Grok en la red social. Con lo cual, si te está funcionando bien en X, no entiendo muy bien para qué te metes en Telegram pagando tú, sobre todo, porque como veíamos, el acuerdo es básicamente que X paga, por un lado, 300 millones de dólares fijos y luego el 50% de todas las suscripciones. Entonces, si ya te está yendo bien en X, ¿para qué te metes en un acuerdo tan caro? Y si te está yendo mal en X, ¿qué te hace pensar que te va a ir mejor en Telegram? Es un acuerdo un poco raro, pero bueno, Elon Musk tiene estas cosas, algunas le salen bien, otras le salen mal, a diferencia de lo que cree mucha gente, que es que todas le salen bien. En fin, Elon Musk, como muchos otros empresarios con talento, quizá el más paradigmático fuera Steve Jobs, pues Steve Jobs también tuvo su porcentaje de meteduras de pata y algunas francamente históricas. Lo que pasa es que, bueno, en el conjunto aciertan más de lo que se equivocan, pero claro que se equivocan como todo hijo de vecino. Esto pues ya se verá si es un acierto o una equivocación. Yo lo único que estoy diciendo ahora es que me parece un acuerdo raro para alguien que ya tiene un canal de distribución. Pero bueno, si lo pensamos por el lado de conseguir datos para training, es decir, tener más conversaciones con las que entrenar a Grok en el futuro, pues volvemos a lo mismo, es que ya tienes X, ya tienes Twitter. Así que no sé muy bien qué te pueden aportar de más las conversaciones de Telegram, sobre todo teniendo en cuenta que en el acuerdo se especifica que X solo podrá acceder a las conversaciones que los usuarios tengan con Grok, no a las que los usuarios tengan entre ellos. Así que, como digo, un acuerdo un poco raro. Siguiente noticia,
Andreessen Horowitz, que son este fondo de inversión, pues uno de los más importantes, si no el más importante de Silicon Valley, ha publicado esta semana un articulito que me leí interesante en el que hacían una reflexión sobre el movimiento del SEO, del Search Engine Optimization, a lo que ellos llaman GEO, Generative Engine Optimization. Es decir, según ellos, la idea es que las marcas, cuando empiecen a pensar cómo posicionarse en Internet, tienen que empezar a cambiar el mindset, que decían ellos, la manera de pensar. En el SEO, tú tenías un modelo, por decirlo así, muy determinista. Había unas técnicas muy definidas con un objetivo muy simple, que era mejorar tu posicionamiento en una lista, por simplificarlo. Andreessen Horowitz plantea que a partir de ahora las marcas tienen que empezar a pensar primero en diseñar su contenido web pensando no solo en las personas, o sea, no dicen que no hay que pensar en las personas, obviamente la web la vamos a seguir usando las personas, lo que dicen es que ahora hay que pensar en dos cosas, en las personas y en los LLMs. ¿Y por qué en los LLMs y no en los agentes? Que de esto creo que hablé ya la semana pasada sobre la web agéntica que ahora está impulsando o intentando impulsar mucho Microsoft. Ellos se refieren a los LLMs porque están pensando en el momento en el que esas webs se utilicen para entrenar LLMs. Ya sabemos que una fuente principal de entrenamiento de los LLMs es el contenido que hay en Internet y una gran parte de ese contenido obviamente son las webs públicas, las webs de usuarios. Con lo cual, tú como marca ahora, cada vez que haces tu web, tienes que tener en cuenta que en algún momento lo que tú estás poniendo en esa web se usará para entrenar a los LLMs. Y como cada vez más los usuarios van a usar a los LLMs como puerta de entrada a Internet, a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, que la puerta de entrada siempre eran los buscadores y por eso el SEO era tan importante, pues lo que Andreessen Horowitz propone en este artículo es empezar a pensar en cómo puedes influir al LLM para que después te recomiende más o hable mejor de ti a los usuarios que pregunten por cosas relacionadas con tu marca. Y la única manera de hacer eso, como sabemos, es si entrenan al LLM con datos que te pongan bien, que hablen bien de ti en las cosas relacionadas con tu marca. Porque una vez que está entrenado, el LLM se congela, los pesos no se mueven, en fin, training, post-training, cuando acaba todo el proceso, y una vez que el LLM sale a vivir su vida y sale a interaccionar con los usuarios, ya no puedes cambiar lo que el LLM va a decir de ti. Así que tienes que ver tu web como una fuente de entrenamiento del LLMs, además de como una web para usuarios que es como la estabas planificando hasta ahora. Y por segundo, por otra parte, me está fallando ya la voz y no llevo ni 4 noticias. Por otra parte, el segundo aspecto que dice Andreessen Horowitz que hay que cambiar en ese mindset es que hay que empezar a monitorizar cómo perciben tu marca, de nuevo, no solo los consumidores, no solo las personas, sino también los LLMs. Y de hecho, mencionan en el artículo que ya empiezan a surgir startups que, de la misma manera que los tradicionales institutos de investigación de mercado te hacían estudios sobre cómo los usuarios perciben tu marca, estas startups lo que te hacen son estudios de cómo los LLMs perciben tu marca. Es decir, qué les van a decir los LLMs a los usuarios cuando les pregunten por tu marca, por tus competidores, por tu sector, por los productos, el tipo de productos que tú vendes, etc. Porque la base de todo el artículo es, como decía antes, que vamos a ir viendo cómo la puerta de entrada a Internet se va desplazando de los motores de búsqueda puros a los motores de búsqueda con un LLM detrás. El resumen del artículo, si queréis, es una frase del propio artículo donde decía que este GEO, este Generative Engine Optimization, es la competición para entrar en la mente del modelo. La competición entre las marcas, se entiende, para conseguir entrar en la mente del modelo, para conseguir ser la mejor en la mente del modelo. Mientras que hasta ahora el objetivo de una marca era ser la mejor en la mente del consumidor. Me ha parecido un planteamiento muy interesante en el ámbito puramente conceptual, abstracto de desarrollo de negocio y de construcción de marca, pero además me ha parecido muy interesante en algo más cómo llevar eso a la práctica, esa idea de ver la web también como un futuro entrenador de LLMs y monitorizar cómo te perciben los consumidores y cómo te perciben los LLMs, porque van a influir a tus consumidores. Siguiente de negocios, hace no mucho, no sé si fue la semana pasada, hace no mucho, mencioné que Zuckerberg había dicho que el ideal de Meta, su objetivo último,
sería que los anunciantes, porque Meta vive fundamentalmente de la publicidad, que los anunciantes simplemente les dieran un objetivo y un presupuesto, y que Meta se encargara de todo lo demás. Básicamente se encargara de conseguir ese objetivo con ese presupuesto. Bueno, pues esta semana, al parecer, según un artículo, creo que este artículo del Washington Post, pero ahora mismo no me hagáis mucho caso porque ya lo leí y lo descarté, en ese artículo mencionaban que Meta se ha propuesto que esa manera de trabajar, esa nueva dinámica entre soporte o medio y anunciante, empiece a funcionar durante 2026. O sea que estamos hablando de alrededor de un año, si lo hacen hacia mitad de 2026, o incluso menos si lo hacen antes. El enfoque iría, sobre todo inicialmente, más hacia las pequeñas empresas, pequeños negocios que no se pueden permitir tener un departamento de marketing propio, una agencia con gente dedicada en exclusiva, etc. Y confirmaban que la idea básicamente es la que Zuckerberg anticipó, pues eso, hace 1 o 2 semanas. En este caso concreto, mejor dicho, en este caso concretaban un poco más. Ellos lo que decían, de nuevo pensando en anunciantes tirando a pequeñitos, es que el anunciante solamente le tendrá que dar a Meta un presupuesto, un objetivo y también algunas imágenes del producto. Y a partir de ahí, Meta, se entiende que las inteligencias múltiples, inteligencias artificiales que ya tiene desarrolladas Meta, modelos de lenguaje, de imágenes, de vídeo, de análisis de redes neuronales convencionales que harán segmentaciones complejísimas, pues a partir de ahí Meta se encarga de todo. Crea textos, crea imágenes, crea vídeos, define los públicos objetivos, selecciona los mejores medios, emplazamientos y momentos para servir las piezas y después ejecuta toda la campaña. No solamente se encarga de todo, sino que además ese todo de lo que se encarga será personalizado, y no solo personalizado para el consumidor concreto, sino personalizado para el soporte y el momento en el que lo pueda ver el consumidor. Ponía un ejemplo, en fin, un poco tonto si quieres, pero yo creo que ilustra bien la idea, y es que si, por ejemplo, quieres hacer un anuncio de coches, los consumidores verán el coche, tú les das fotos de tu producto, le das fotos del coche sobre un fondo neutro, todas las que quieras. Y ellos después lo que hacen es, por ejemplo, sabiendo la geolocalización del consumidor, que en el caso de Meta lo tienen bastante fácil porque nos tienen a los consumidores por tierra, mar y aire, pues si saben que tú en un momento dado estás en una estación de esquí, pues te empiezan a poner los anuncios del coche que te tocara ver en ese momento con entornos de esquí, con entornos de montaña y destacando, por ejemplo, las capacidades 4x4 del coche. Sin embargo, si ven que en ese momento estás en el centro de Nueva York, pues lo que hacen es ponerte todas las piezas que te iban a poner en ese momento del coche en entornos urbanos y destacando el consumo bajo y el excelente aire acondicionado controlado por inteligencia artificial, me lo estoy inventando, que tiene el coche. Con lo cual, como digo, una personalización no solo por usuario, sino por momento de consumo y por soporte, por pieza concreta. Esto, como todo, pues habrá que ver si se lleva algún día a la práctica, pero aquí yo, sinceramente, lo veo muy factible. Es decir, me parece la visión esta de Zuckerberg, me parece más que realizable. Yo creo que Meta tiene todas las herramientas para ponerla en práctica y salvo que quieran a lo mejor precipitarse, empiecen con las cosas no todavía muy maduras y hagan alguna gran metedura de pata, y eso, como dicen los americanos, backfire, salvo eso, salvo un gran problema de relaciones públicas que pudieran tener en algún caso concreto, yo veo claramente que esta es la línea a seguir. Yo, sobre todo para negocios pequeños y medianos, vamos, es que no tiene competencia directamente, porque las agencias de publicidad no se van a poner a competir con Meta para hacer los anuncios de una cadena de tintorerías. Con los grandes anunciantes ya veremos, pero también digo una cosa, y es que si con los pequeños y medianos esto funciona, los grandes irán detrás de cabeza, porque el único criterio que se valora en un negocio es que las cosas funcionen. La siguiente noticia que quiero comentar es otro articulito, en este caso un articulito que escribía el equipo de inteligencia artificial de Netflix sobre cómo están usando
obviamente la inteligencia artificial, para hacer lo que ellos llaman Next Item Recommendations, o sea, recomendaciones del siguiente elemento. Y el ser capaces de hacer esas predicciones, esas recomendaciones sobre el siguiente ítem, en su caso tiene implicaciones porque incluso cambian el user interface que ve cada usuario en función de cuál sea la predicción que haga el sistema. Mi primera reacción cuando leí que estaban utilizando inteligencia artificial generativa para esto, porque están usando generativa para esto, fue un poquito, ya estamos siguiendo las modas porque sí, porque este es el típico problema que una red neuronal convencional, una Deep Neural Network, podría resolver perfectísimamente. Pero una vez más, en el artículo, por los resultados que daban, asistimos al poder de la arquitectura del Transformer, que es imbatible a la hora de hacer predicciones. Y porque aquí además necesitaríamos también una red neuronal recurrente, con lo cual si no usamos transformers tendríamos el problema original que había con las redes neuronales recurrentes cuando se utilizaban para el lenguaje, y es que digamos que andan flojas de memoria, pierden enseguida la atención, de ahí el famoso paper del Attention is all you need que cambió el juego completamente. Aquí también hay una secuencia, en ocasiones muy larga, a la que hay que ser capaz de prestar atención al conjunto de la secuencia, porque según explicaban en Netflix, cuando ellos hacen esa Next Item Recommendation, lo que están haciendo es alimentar al modelo, al que por cierto ellos llaman, de una manera no muy original, pero desde luego muy descriptiva, Recommendation Foundation Model, modelo fundacional de recomendaciones, RFM, pues ese modelo que, como digo, es un modelo, una red neuronal, pero con arquitectura de Transformer incorporada, lo que le meten es como input toda la secuencia de acciones del usuario. No decían exactamente cuánto se remontaban en el historial del usuario, pero daban a entender que un montón, y en la secuencia le iban dando al modelo todas las acciones que el usuario había tomado, como digo, durante un cierto histórico. Es decir, que si había visto una película, primero marcaban entre película y serie, ha visto una película. Le daban el título de la película, actores de la película, no sé, director de la película. Luego también le daban si esa película la había descubierto dentro de la sección de Discovery que tiene Netflix, o si la había buscado intencionalmente en el buscador. También registraban si cuando se puso a ver la película la vio de una sentada o si la vio en varios trozos. Si la vio solamente una vez o si la vio varias veces. Es decir, todo tipo de datos que te puedas imaginar sobre cada vez que el usuario le daba al play, por entendernos. Y a partir de ahí, pues lo que tenemos es ciertamente el típico ejercicio en el que el Transformer a día de hoy es imbatible de un Next Event Prediction. Es decir, tienes una secuencia y tienes que predecir el siguiente elemento en la secuencia. Y como decía antes, lo que hacen en Netflix es, en función de cuál es esa predicción, cambian el user interface de cada cliente, adaptándolo a lo que el motor, el Recommendation Foundational Model, entiende que pueden ser las próximas preferencias que va a tener ese cliente. Así que un campo más en el que la inteligencia artificial generativa con Transformers pues se impone a cualquier otra alternativa a día de hoy. Sigo con un par de esos estudios, análisis, informes que digo que salen todas las semanas a palas, y esta semana ha habido dos que me han llamado la atención por algunas de las cifras o de las reflexiones que hacen. Por un lado, un estudio del Boston Consulting Group donde hacen un análisis de cómo se está usando la inteligencia artificial entre más de sus 1000 clientes. Han hecho un análisis con, repito, clientes suyos, y yo creo que la base es más que representativa con esos más de 1000. En concreto, el estudio intenta identificar cuáles son las áreas en las que sus clientes han generado más ahorros con la inteligencia artificial. Y salen básicamente 4. La primera es la más obvia, programación, y ahí lo que han visto es que en esta base de más de 1000 clientes se han generado entre un 20 y un 30% de ahorros. La segunda área es también bastante obvia por lo que hemos visto hasta ahora, atención al cliente, y ahí los ahorros han sido de hasta un 90%, en concreto en las áreas de triaje y de solución de problemas básicos. Pues lo que normalmente entendemos como el primer nivel de un call center, para entenderlo. Tercera área en la que se han generado ahorros, en los procesos de negociación. Ahí el Boston Consulting Group dice que hay clientes que han ahorrado hasta un 50% entre
los ahorros por identificar precios anormales en distintos procesos de negociación y en distintas ofertas, y además después en la ayuda para la redacción de todos los contratos, documentos de especificaciones, penalizaciones, etc. Y la cuarta área en la que han identificado más ahorros sus clientes es en ventas y en mantenimiento, pero ahí no tanto en la, digamos, sustitución de empleados, sino como herramienta de ayuda a los comerciales y a los técnicos de distintos servicios técnicos. Entonces, como digo, me ha parecido interesante comentar el estudio, básicamente porque empieza a dar como mínimo unos órdenes de magnitud en lugar de simplemente decir la inteligencia artificial es fantástica y hay que usarla porque es el futuro, que eso al final no lleva a ningún lado. El segundo estudio que quería comentar esta semana es un estudio que ha publicado Mary Meeker, que es una inversora del mundo de fondos de capital en Estados Unidos, muy famosa porque precisamente ha hecho a lo largo de su carrera análisis muy buenos del sector tecnológico en el sentido de anticipar cosas que iban a venir y acertar con frecuencia. Bueno, pues en este caso ha publicado, creo que además hacía un montón de años que no publicaba ningún informe, pues acaba de publicar uno específicamente sobre cómo ve ella la situación de la inteligencia artificial y, bueno, un poco su análisis de dónde estamos y hacia dónde tiene pinta que vamos. Es un informe tocho, no me lo he leído todo, me he leído un poquito los highlights. El informe tiene 340 páginas y, en fin, no tiene otras cosas que hacer en la vida y todavía no soy de los que me apetece echarle esto a Notebook LM y hacerle preguntas. Prefiero primero leerme los highlights y si los highlights me interesan ya escarbaré un poquito más. Pero en este caso me he quedado con los highlights solo porque creo que son bastante reveladores. Básicamente lo que viene a decir Mary Meeker es que la inteligencia artificial es algo literalmente único en la historia de las innovaciones y del desarrollo de la humanidad. Único literalmente porque uno de los artículos que he leído sobre el estudio se tomó la molestia de contar el número de veces que Mary utiliza la palabra unprecedented, sin precedentes, y lo utiliza 51 veces. En concreto, por ejemplo, dice Meeker que el crecimiento que ha tenido la inteligencia artificial generativa es el más rápido de la historia. La velocidad con la que ha alcanzado sus primeros 50 millones de usuarios, sus primeros 100 millones de usuarios, sus primeros 500 de millones de usuarios, etcétera, esa velocidad ha sido más rápida que la de cualquier otra innovación, invento o tecnología en la historia de la humanidad. Más, por supuesto, que la electricidad, que, en fin, tuvo una penetración muy lenta, pero más que Internet, más que el iPhone, más que las redes sociales, más que cualquier otra innovación. Otro dato unprecedented, según Mary Meeker, es que los costes de uso, no los costes de entrenamiento, que también han bajado, pero los costes de uso, los costes de inferencia, han bajado un 99% en 2 años. Eso también es la primera vez en la historia de cualquier tecnología que el abaratamiento del coste de uso cae a esa velocidad. Y también es la primera vez en la historia que cae tan rápido el uso de energía, la energía necesaria para utilizar una tecnología, una innovación, un invento. Ella daba una comparación que realmente es espectacular. Ella comparaba cuánta energía necesita a día de hoy la GPU, digamos, la última GPU que ha presentado Nvidia, la Blackwell, la B200, cuánta energía necesita esa GPU de Nvidia para procesar un token y cuánta energía habría necesitado la última GPU de Nvidia del año 2014, que era la Kepler. Bueno, pues en esos 10 años, el coste por token, la energía requerida por token ha disminuido 105.000 veces. Es decir, una Blackwell consume 105.000 veces menos energía que una Kepler para procesar un token. Y nuevamente, como dice Mary Meeker, esto es unprecedented. Esto no había pasado jamás tampoco en la historia, que la demanda de energía cayera tan rápidamente en el nacimiento, digamos, de un nuevo invento, innovación, etc. Dicho todo esto, Mary Meeker plantea el mismo dilema, sino la misma duda, en este caso, que yo creo que tenemos todos, y es la parte del beneficio, del profit, porque ella misma dice, en eso también es un poquito unprecedented, la inteligencia artificial no es el único caso
caso, pero aquí sí que está en el lado malo de la historia. Está tardando mucho en conseguir una manera de rentabilizar la innovación, la tecnología. Estamos viendo, antes comentaba de hecho, pues por ejemplo, las proyecciones de ingresos de Anthropic, o alguna otra vez he comentado las proyecciones de ingresos de OpenAI, pero todavía están lejísimos de ser rentables. Y eso, también dice Mary Meeker, es algo no único porque ha habido otras tecnologías que también han tardado mucho en rentabilizarse, pero con este nivel de diferencia entre ingresos y beneficios, pues según Meeker no hay muchos casos con los que compararse. Así que por ese lado no son buenas noticias, pero yo creo que eso ya quien más y quien menos lo intuía o lo sabía. No hay más que, como digo, echarle un vistazo a las cifras que dan de ingresos previstos todas las grandes empresas de inteligencia artificial y están lejísimos, están órdenes de magnitud por debajo de sus costes. Y termino la parte de negocios con una entrevista que he leído a Darío Amodei, el CEO de Anthropic, que también pues, da su visión sobre algunas perspectivas y cómo ve el futuro de la inteligencia artificial. Es verdad que hay que recordar siempre aquello de que lo dice el que lo vende en estos casos. Obviamente Amodei tiene mucho interés en que la inteligencia artificial siga estando en boca de todos y que todo el mundo invierta en inteligencia artificial y que todas las empresas se interesen por inteligencia artificial, con lo cual sí, es verdad que tiene interés en engordar un poquito el globo, pero por otro lado también es cierto que Darío Amodei es una de las probablemente 4 o 5 personas del mundo que mejor conoce dónde está la inteligencia artificial de verdad y qué se puede esperar de la inteligencia artificial de verdad en los próximos años. Claro, esto hay que mezclarlo con lo de antes. Él probablemente lo sabe de verdad, pero a lo mejor nos lo cuenta un poquito inflado, puede ser. Pero yo creo que merece la pena, pues eso, leerlo y intentar descontar la parte de inflamiento y quedarse un poco con la tendencia general de lo que él pueda presentarnos. El titular más gordo que yo saco de su entrevista es que él cree que en los próximos 5 años la inteligencia artificial puede llegar a eliminar la mitad, el 50%, de los trabajos de lo que los americanos llaman white collar, que son pues, los trabajos de oficina, por entendernos. Ellos tienen esta distinción histórica entre white collar y blue collar. Los de cuello blanco y los de cuello azul, pues los de cuello azul son los típicos empleados de fábrica que van a trabajar con su mono, con su uniforme, y los white collars son los de trabajos que no se manchan las manos. Bueno, pues según Darío Amodei, hasta la mitad de los trabajos de oficina se podrían destruir en los próximos 5 años al ser sustituidos por inteligencia artificial. En concreto, él señalaba 4 sectores o 4 áreas como las más expuestas, que son programación, una vez más, esta yo creo que ahora mismo es la que todo el mundo ve más obvia, finanzas, derecho y consultoría. Y en concreto, los puestos de entrada, los entry levels, en todas esas industrias. En el área de programación, él concretaba un poco más y decía que su estimado es que dentro de unos 6 meses la inteligencia artificial hará el 90% del código que se escriba en el planeta y que él ve probable que dentro de un año ya sea el 100%. Esto, por otro lado, me encaja bastante con otro estudio que leí, por otro lado, de una empresa de capital riesgo que se llama Signal Fire, que ha hecho un análisis de cómo están contratando las Big Tech, las grandes tecnológicas americanas, en concreto sobre cómo contrataron en 2024. Y detectaron unas tendencias que, como digo, encajan bastante con esa predicción de Darío Amodei. En concreto, en 2024 las Big Tech contrataron un 25% menos de recién graduados de los que contrataron en 2023. 25% menos, ¿eh? Es una burrada. En startups también hubo una reducción, pero la reducción fue solo de un 11%, pero en las Big Tech un 25% menos. Y por el contrario, aumentaron, esas mismas Big Tech, las contrataciones de gente con experiencia de entre 2 y 5 años, aumentaron, como digo, esas contrataciones un 27% en 2024 con respecto a 2023. En el caso de las startups también aumentaron, pero también menos, un 14%. Luego, a la vista de estos datos, que ya son datos reales, como digo, de un análisis sobre contrataciones reales del año 2024 de Signal Fire, pues a la luz de estos datos, la predicción del Darío Amodei ya parece menos desencaminada. A lo mejor, como decía antes, está inflando un poquito, está siendo un poquito optimista de más,
pero yo no creo que estemos hablando de que en vez de 6 meses sean 6 años. Igual no son 6 meses y son 12 o 18, pero tiene pinta de que el proceso ya se ha puesto en marcha. Por cierto, esto de eliminar primeros niveles no solamente tiene el problema de que estás eliminando el primer trabajo de todo el mundo, con lo cual vas a tener mucho paro de gente recién titulada, sino que además estás cerrando el puesto de entrada que lleva a que la gente luego tenga experiencia. Es decir, comentaba que han aumentado las contrataciones en las Big Tech de la gente que tiene entre 2 y 5 años de experiencia. Claro, si eliminas los puestos de entrada, dentro de 2 años no vas a tener a nadie con 2 años de experiencia. Y dentro de 5 años no vas a tener a nadie con 5 años de experiencia. Si la expectativa es que a medida que la inteligencia artificial mejore, dentro de 5 años la inteligencia artificial ya podrá reemplazar a alguien con 5 años de experiencia y no solo a los del puesto de entrada, bueno, pues ahí por el lado empresarial, por el lado social se nos monta un problema de narices. Pero bueno, por el lado empresarial estarías cubierto. Pero como no sea así, las empresas se van a encontrar dentro de 2, 3, 5 años con que no van a tener a nadie con experiencia de 2, 3, 5 años dentro de la empresa porque no habrán contratado a nadie para esos puestos de entrada. Y ligo esto además con otro dato que leí en otro artículo que decía que en Estados Unidos está subiendo la tasa de paro entre los recién licenciados. Creo recordar, porque no tomé la nota y lo estoy diciendo de memoria, pero creo recordar que estaban hablando de que ahora mismo el paro entre recién licenciados es de un 5% en Estados Unidos, que obviamente si lo vemos desde España pensamos quién lo pillara, ¿no? Porque España somos el único país en el que nos hemos acostumbrado a tener tasas de paro del 10% e incluso celebrarlas como un éxito. Pero en Estados Unidos una tasa del 5% es un drama. Y en un sector, además, o en un grupo de población que se supone no, es un sector cualificado, es un sector que además en Estados Unidos ha dedicado una cantidad espectacular de dinero a formarse, pues que haya un 5% de paro en ese sector está empezando a preocupar un poquito a la sociedad. En resumen, Darío Amodei menciona en algún sitio de la entrevista que él cree que la gente, por hacer una traducción de lo que él dice en inglés, no es consciente de lo que se nos viene encima y que los trabajadores que están en sectores y en niveles expuestos a que la inteligencia artificial tome su trabajo no son conscientes de que están en esos puestos y de que esos puestos están en riesgo y de que están en riesgo en un plazo de tiempo mucho más corto de lo que la mayoría de la gente cree. Él dice, nuevamente con las referencias del mercado de trabajo de Estados Unidos, que él ve probable, es decir, un escenario que puede pasar perfectamente, que las tasas de paro en Estados Unidos lleguen al 20% de desempleo por las sustituciones que haga la inteligencia artificial. Nuevamente, en España hemos tenido momentos de 20 y de más de 20% de desempleo varias veces a lo largo de nuestra historia reciente. Por lo tanto, aquí habría que hacer, digamos, la proporción con respecto al nivel de base americano. Pues si allí están pensando que pueden llegar a un 20% de paro, pues aquí estaríamos hablando de estar por encima del 30% seguro y a lo mejor nos quedaríamos por ahí porque es verdad que nosotros estamos mucho menos tecnologizados en nuestro tejido productivo que los americanos, con lo cual igual eso hace que el impacto no sea tan bestia como puede ser allí. Si allí están pensando de pasar de un 2-3% de paro que pueden tener normalmente a un 20%, es decir, de subir 17-18 puntos al paro normal, pues aquí, como digo, vamos a pasar del 30% si se da ese escenario, que también volvemos a lo de antes de hasta qué punto Darío Amodei quiere crear un cierto ruido alrededor de la inteligencia artificial, pero en un escenario de ese estilo aquí pasaríamos del 30% seguro. Y en ese sentido, Darío Amodei hace un llamamiento a los gobiernos para que empiecen a planificar ese tipo de escenarios, porque, insiste él también, el plazo en el que esas cosas van a suceder va a ser más rápido del que la mayoría de la gente cree. Yo creo que, y yo también percibo un poco eso, yo creo que la gente piensa que el orden de magnitud del que estamos hablando son décadas, y yo creo que el orden de magnitud del que estamos hablando son años. Probablemente no 2 o 3, yo no lo veo sinceramente tan cerca como Darío Amodei, pero hay gente que piensa, bueno, no sé, yo ya tengo 40 años, esto a mí no me pilla, porque piensan en los próximos 25 o 30 años hasta que yo me jubile no va a pasar tanto. Yo creo que sí que va a pasar tanto, pero es imposible saberlo porque eso también va a depender de cómo se siga innovando en inteligencia artificial y cómo se sigan desarrollando los modelos. Eso ha sido todo por hoy en Negocios. Hasta el martes que viene.